Líderes de México visitarán Washington esta semana para hablar de cooperación en materia de seguridad con sus homólogos estadounidenses, al mismo tiempo que personal de negociación trabaja para revisar el Telecan, esto según fuentes que platicaron con Bloomberg. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Jesús Ugarte y Baude Barrientos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes. Pues bueno, Videgaray y Osorio Chong se reunirán con el secretario de Estado Rex Tillerson, también la secretaria de Seguridad Nacional, para dar seguimiento a las reuniones que tuvieron en mayo. Esto a la par de la renegociación del Telecan. Se había dicho que si no llega a buen puerto, la negociación del Telecan podría derivar en problemas de seguridad, en problemas de migración. Entonces, digamos que se están tratando de trabajar las dos cuestiones a la par. Pues se trata de negociar distintos temas al mismo tiempo, ¿no? Sí, es correcto, de acuerdo con la información esta que sale de Bloomberg, la intención de, digamos, de los funcionarios mexicanos, Osorio Chong y de Videgaray, de ir allá a Estados Unidos, es efectivamente evitar que una mala negociación rompa otros acuerdos entre ambos países. Okay. Entre esos acuerdos, pues bueno, de alguna forma la cooperación que existe entre los dos países en temas de migración, en temas de seguridad, ¿no? Que no se rompan y que pueda continuar. El asunto es que para Estados Unidos también es muy importante la seguridad. O sea, los temas de seguridad, bueno, en realidad para los dos países, porque al final el tema de seguridad impacta en las compañías, no solo en las compañías nacionales, sino en las compañías extranjeras. Transnacionales que operan aquí en México. Exactamente. Sí, transnacionales que operan acá. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, digamos, todo el contrabando y el trasiego de drogas que hay desde México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ambos sentidos la cooperación es importante por cuenta de los dos países, por lo que, pues, a la par, justo que estamos viendo la negociación del Telecan, que es una negociación técnica, lo que estamos viendo, bueno, al mismo tiempo será la reunión de Videgaray y Chong con Rex Tillerson y otra funcionaria de allá de Estados Unidos. Sí, el tema estos temas de inmigración y seguridad, nomás un poco abundando a lo que comenta Abraham, pues se da en un contexto donde en México se están registrando este año, se han registrado, de acuerdo a lo que hemos visto en las estadísticas del propio gobierno local, pues de alguna manera índices de violencia muy altos, son los más altos en décadas. Entonces, desde luego que es fundamental de alguna manera que las empresas de Estados Unidos que tengan condiciones de seguridad para operar en México. Hemos visto en el tema de transporte, el tema ferroviario, vemos de alguna manera afectaciones a este sector, Kansas City, Southern, vemos en el tema también minero, también hemos visto de alguna manera creciente el problema de la inseguridad, del robo de alguna manera a las minas. En fin, entonces creo que se trata de alguna manera de conjugar estas dos cosas, lograr sí avanzar en el tema del Telecan, los temas técnicos, que tengo entendido que entre otros en esta renegociación o esta fase 5.5% en Washington, sí van a tratar temas como telecom, reglas de origen. Y bueno, a la par de esto, pues sí, estos temas de inmigración y de seguridad. Y bueno, esto también en un momento en el que México se está discutiendo la ley de seguridad interior, ¿no? Sí, exactamente, eso sí. Bueno, al margen de que se le dé o no más poder al ejército que esté en las calles, bueno, esa es otra discusión. Lo que sí siento es de que el tema de seguridad debe haber sido abordado desde el primer día de las renegociaciones. O sea, no dejarlo de lado, así como un apéndice, no simplemente. Porque si a Estados Unidos no le conviene un México sumamente debilitado, ¿no? Debilitado en el sentido de que si Estados Unidos decide romper con el Telecan o NAFTA, como lo llaman ellos, ¿qué va a pasar? La economía mexicana va a caer. O sea, no va a entrar en recesión, pero sí se va a disminuir sensiblemente, ¿no? El ritmo de crecimiento, el tipo de cambio, como lo han dicho varias personas, incluso Goldman Sachs dijo que puede llegar hasta 24. No se va a generar una revolución, ni mucho menos, ¿no? Pero sí vamos a sufrir la impertinencia del señor Trump. Entonces, regresando al punto, ya hubo una experiencia, ¿no? En 94-95, pues sobre todo a principios de 95, cuando la economía mexicana se estaba desplomando, en ese año sí fue un desplome de 7%, Estados Unidos entró al rescate, ya tenía un año el Telecan, apenas era un bebé,
Entonces dice México, ¿sabes qué? Te pongo sobre la mesa las facturas de petróleo. Estados Unidos, bueno, venga, porque no nos conviene las hordas de migrantes mexicanos ahí tocando o brincando las vallas para Estados Unidos, ¿no? En este caso, yo insisto que otro de los temas también es el control de armas. México y Estados Unidos no pueden divorciarse, o sea, no pueden dejar a un lado estos temas tan delicados, o sea, son los migrantes, el narcotráfico, y cegarse, ¿no? Esos están en la mesa, no deben de estar, incluso deben estar por encima de los intereses comerciales. O sea, insisto, ¿no? Porque una cosa es, bueno, nos podemos arreglar poniendo aranceles, quitando, etcétera, etcétera, pero en la cuestión de migración, en la cuestión de narcotráfico, sería algo, pues, algo catastrófico aquí en el país. Claro. No, digo, creo que ambos países tienen cosas que ofrecer, porque también, digo, Trump ha sido muy crítico desde el principio, vaya, desde antes de ser presidente, desde su campaña, fue muy crítico, obviamente, con México, muy duro en temas de seguridad, claro. Y probablemente este sea el primer acercamiento formal en esa materia, ¿no? Creo que no recuerdo otra reunión entre ambos países hablando específicamente de temas de seguridad. En la era Trump, no. Exacto. Sí, me refiero en la era Trump, sí. Pese a lo duro que había sido Donald Trump en su campaña. Entonces, bueno, el ver también que hay... digamos, por supuesto, hay intención de parte de México, pero que también está esa apertura de Estados Unidos para no nada más decir en el discurso como estamos en contra de los bad hombres y todas estas cosas que dijo al inicio de su presidencia y desde la campaña. Bueno, estamos viendo ya también que están sentados en la mesa, pues hablando de estos, sobre estos términos. Y es importante lo que dice Baude, ¿no? O sea, creo que incluso hasta van tarde, ¿no? Para las negociaciones en temas de seguridad. Desde el día 1. Claro, exacto. Sí, digo, es fundamental, haya o no hubiera de alguna manera nuevo Telecán o finalizar el Telecán, que digo, yo confío, soy de los que piensan que sí se va a lograr un acuerdo, sí va a haber un acuerdo benéfico para México. Haya o no hubiera en un escenario, tiene que haber de alguna manera acuerdos en materia de seguridad, y a México le conviene, es decir, necesitamos generar condiciones idóneas para que siga llegando, siga fluyendo el capital en el país, las empresas que ya están de origen estadounidense o de otras nacionalidades sigan apostando en el país, generando empleos, incluso lleguen otras. Entonces, fundamental el tema de seguridad, ¿no? Y que además, también o sea, sí ha habido casos, quizá no muy conocidos, pero sí hay algunos casos de empresas que analizaron, digamos, hacer inversiones en México, y eso, digo, no puedo decir quiénes, pero sí hay empresas bastante importantes que detuvieron inversiones en México por el tema de seguridad. Sí, lo hemos visto en las encuestas que han hecho consultoras como KPMG, es decir, las encuestas que hacen cada año. Este tema, el tema de la inseguridad, cada vez de alguna manera tiene mayor peso en las decisiones de inversión, no solamente de las empresas mexicanas, de las empresas locales, claro, sino de las extranjeras. Entonces, cada vez gana más importancia y se convierte en un factor determinante en las decisiones de inversión, ¿no? Sí, de hecho, en la encuesta del Banco de México, entre los primeros rubros, cuando le preguntan a los analistas qué es lo que piensas o qué factores más bien podían llegar a afectar el rumbo de la economía, inseguridad pública. Claro. O sea, es uno de los factores. Inflación, petróleo, pero siempre inseguridad pública está en los primeros tres. ¿Y en qué creen que debería de consistir esta cooperación entre México y Estados Unidos para garantizar el Estado de Derecho en México, para mejorar la situación de seguridad? Yo lo que creo, y bueno, también es la lectura que me da, es de que puede haber una reforma migratoria. O sea, con una reforma migratoria, o sea, bien hecha, podemos llegar como al programa de los 60s, de que la gente, bueno, campesinos mexicanos iban a Estados Unidos, pues hacían lo que tenían que hacer y se regresaban. O sea, eso yo creo que va a ayudaría a los dos países. O sea, las remesas van a seguir igual, bueno, se las van a traer en efectivo, ya sería de otra forma, pero le quitaría presión aquí al país, ¿no? Al desempleo, o sea, a los problemas de inseguridad. En el caso de migración, en la inmigración sí hemos visto que en los últimos años se ha reducido la cantidad de mexicanos detenidos. Hace 10 años casi alcanzaban el 1 millón,
El año pasado fueron 265,000 aproximadamente. Pese a Trump. Pese a Trump. Claro. De hecho, este año son menos que el año pasado. Con Obama sí se alcanzaron niveles récord, pero también tiene que ver pues, las dificultades que existen en Estados Unidos, ¿no? Para contratar ilegales. Entonces, regresando a tu pregunta, Susi, pues creo que no debemos de contentar con las píldoras, ¿no? que el Plan Mérida. O sea, eran 50 millones de dólares y que también te los están dando en abonos y con base a resultados. Y dentro de esta reforma migratoria, digo, además de ella, me imagino que también se tienen que tratar otros temas, el tema del narcotráfico, el tema de las armas también, ¿no? Sí, Debe sí. ser una estrategia completa. Integral, Ajá. una estrategia integral. En realidad no hay detalle, ¿no? de qué van las conversaciones. Incluso todavía no se hace un anuncio oficial de esta visita de funcionarios mexicanos allá a Estados Unidos. Esto se anunciaría esta semana y se llevaría a cabo la reunión el jueves. La ronda comercial, la ronda 5.5, termina el viernes, empezó el lunes, termina el viernes y sería el jueves el día que tendrían este encuentro. Entonces no hay muchos detalles en realidad de cuáles son los temas específicos que se van a abordar. Lo que sí se sabe es que son temas de seguridad, son temas de migración. Ni siquiera ¿no? ha sido reconocido como tal, ¿no? El encuentro, no es oficial el encuentro. Bueno, como fuentes tal. consultadas por Bloomberg que no quisieron decir Pero digamos, quiénes eran. oficialmente el son gobierno de quienes México Sí, todavía no. ha reconocido que existe de alguna manera esta reunión, que están participando los funcionarios mexicanos con sus pares o similares estadounidenses. Sí, claro. No hay ni siquiera ese reconocimiento. Entonces ahí creo que estamos un poco limitados en ese sentido, ¿no? Sí, es decir, no sabemos qué se va a abordar, qué van a abordar. No, claro, pero sí estamos de acuerdo en que debería de ser una estrategia integral. Sí, ¿no? ¿no? Desde luego. El tema del narcotráfico, el otro tema que tocabas Las sobre armas. de las armas son temas que han sido crecientes y es alarmante, ¿no? El problema del Y narco, que no donde solamente Estados viene Unidos, por parte de México, así es, sino de que... Sí, lo que pasa es que a la medida en que tú tienes una demanda ya, pues bueno, tienes que combatir la demanda, claro. el origen del problema, ¿no? Lo cual creo que Trump o el gobierno de Estados Unidos a veces no lo reconoce, ¿no? Exactamente. Definitivamente. Sí, nada más quería agregar también, digo, en similitud con lo que está pasando también con la reforma, digo, con la negociación comercial, no hay muchos detalles tampoco en realidad acerca de cuáles han sido los avances que han surgido. El tema es que ahorita son negociaciones totalmente técnicas en el sentido comercial y no hay digamos, no ha habido hasta ahora un pronunciamiento, no están los ministros, no ha habido este pronunciamiento inicial o no se tiene previsto este pronunciamiento final que ha existido en las otras rondas donde sí asisten los secretarios de Economía. Exacto. Así es. Exacto. Entonces, digamos, es un poco también la coincidencia, ¿no? Que no se tiene mucha información en ninguna de las otras. Sí, en qué se ha avanzado, en qué temas se han atorado. Ahí sí falta de alguna manera información y entiendo también, hay un convenio de confidencialidad que se firmó desde cuando arrancaron las renegociaciones del Telecán. Entonces creo que pues es acorde a esto, por eso estamos viendo la... Conclusiones. Pues, pienso que va tarde el tema de seguridad, de migración, pero nunca es tarde, o sea, como se dice coloquialmente, ¿no? Pienso que estos temas son bastante delicados, pero por otro lado también Estados Unidos está en posición de exigir, o sea, México que haga un combate decidido, o sea, contra las drogas, ¿no? O sea, no nada más deteniendo a 1, 2, 3 capos por ahí y pues que sigan las cosas como están, ¿no? En el caso de México también puede ser utilizada como una especie de arma entrecomillado para decirle, señores, dentro del Telecán tenemos que abordar esto con carácter de urgente. Sí, yo creo que México no tiene que condicionar de alguna manera el que se logre o no una renegociación favorable en el Telecán al tema de seguridad. Claro. Creo que a México le conviene de alguna manera tener logros importantes en materia de seguridad, frenar, disminuir los índices de violencia, de inseguridad que estamos enfrentando, porque de lo contrario, pues la inversión se va a ir. Entonces tenemos que generar condiciones de confianza, de certidumbre, para que las inversiones que ya están en el país se mantengan, incluso llegue más inversión, se genere con esto más empleo. Entonces creo que México tiene que hacer la tarea ahí, no hay vuelta de hoja, ¿no? Sí, tiene que hacer la tarea porque además también, y respecto a lo que mencionaba Baude acerca de
de este combate frontal en tema, por ejemplo, de narcotráfico. Quizá ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque ya también vimos un combate frontal que dejó muchas muertes. Muchas muertes. Entonces, vaya, lo que sí hay que hacer es replantear la estrategia, hacer una buena estrategia y obviamente pues con la cooperación de Estados Unidos, que también tiene buena responsabilidad responsabilidad compartida. Exactamente, claro, ¿no? En estos términos. Creo que... Bien, pues estaremos muy atentos a ver si se realiza esta reunión el día jueves entre las autoridades de seguridad mexicanas y de Estados Unidos y ver pues qué pueda salir de estas reuniones, temas importantes a discutir y a